En esta serie que venimos llevando desde hace tal vez un mes más o menos, nos comenzamos a meter en la carta a los Efesios, una de las cartas que escribió el apóstol Pablo desde la cárcel, y fuimos tocando algunas otras cartas de las pequeñas cartas del apóstol Pablo para poder ilustrar los temas que venimos desarrollando. Hemos decidido, para terminar lo que queda del año, nos quedan 16 semanas, hemos sacado la cuenta, hemos decidido desarrollar los temas más importantes para terminar el año, que se encuentran dentro de estas cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Usted recuerda que muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribe, las escribe desde la cautividad. Y uno esperaría, como decíamos en mensajes anteriores, que un preso escribiera una carta quejándose y diciendo cómo puede ser posible, injustamente estoy preso y dónde está Dios para ayudarme y un montón de cosas. Pero sin embargo nos sorprende al ver estas cartas que lejos de quejarse, el apóstol Pablo le da gracias al Señor por poder predicar su palabra, como veíamos 2 mensajes anteriores, poder estar en esa condición para que los presos o los soldados que lo rodeaban pudieran escuchar la palabra de Dios o exaltar la gracia de Dios, como vimos el fin de semana pasado. Es llamativo que una persona en la cárcel haya abordado tanta variedad de temas, haya pensado en una variedad de temas tan importantes para ministrar y para enseñar a la iglesia. Y el tema que quiero compartir hoy es un tema que venimos postergando desde hace algún tiempo porque hay que animarse a predicar este tema. Tal vez sea uno de los temas más incómodos que puedan predicarse desde un púlpito. Y como le digo a los hermanos que comparten la posibilidad de predicar conmigo, ustedes prediquen los temas lindos que hace poner contenta a la gente y yo me encargo de predicar los temas que los hacen enojar. Así después dicen, el pastor, ¿viste cómo? Me gusta más cómo predica. Bueno, ahí está, ¿no? El tema que voy a abordar hoy es un tema que puede sonar poco espiritual. Inclusive lo voy a presentar en un formato de consejo simples y profundos de la Biblia que nos pueden ayudar a vivir esta vida de una mejor manera. Si te dijera que según la Biblia, este tema del cual vamos a hablar en esta mañana es el único Dios que compite con el Señor de los cielos. Si te dijera que si la Biblia dice que si lo amamos con todo nuestro corazón y le damos el primer lugar a este tema, podemos crear una raíz que arrastre un montón de otros males. Así que el pasaje que voy a leer en esta mañana es el que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es interesante, 2 cosas quiero decir con respecto a esto. Que no predico desde este púlpito, los hermanos que hace años que se congregan a nosotros saben que es cierto esto, que no predico del tema de finanzas desde este púlpito, deben hacer más o menos unos 7 u 8 años. No porque no sea un tema que no nos interese, sino que hay otros ámbitos donde personalmente enseñamos esto, el vida abundante, la consejería personal, grupos pequeños. Así que no es un tema que toquemos habitualmente desde este púlpito, pero últimamente se han multiplicado las necesidades de consejería pastoral sobre este tema y entonces por esa razón vi que era un tema que necesitábamos tocar desde este lugar. El apóstol Pablo recibió una ofrenda de la iglesia de los filipenses para poder paliar sus gastos que tenía en la cárcel, sus necesidades, y escribe este pasaje para agradecerles. Pero fíjense que ahí en el versículo 13, 4:13, el famoso texto utilizado como muletilla de los cristianos para miles de situaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene un contexto. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea
mi situación. Así que no voy a meterme en el tema del contentamiento porque va a ser un tema que quiero desarrollar en un solo mensaje, pero sí es importante que veamos que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no tiene que ver con esperar la acción de Cristo sobre mi situación, sino la respuesta mía ante la fortaleza que me da Cristo para hacerle frente a cualquier circunstancia. ¿Estamos bien ahí? Así que el apóstol Pablo va a hablar de 3 cosas en este pasaje que voy a usar como trampolín para meterme dentro del mensaje. Las 3 cosas de las que va a hablar el apóstol Pablo, que va a hacer mención, son, en primer lugar, de la generosidad de los filipenses. Esto no está solamente señalado en este libro, sino que también el apóstol Pablo hace referencia a esto en el libro a los Corintios. Era una iglesia pobre, una iglesia que no les sobraba, pero sí les sobraba la generosidad. Ellos buscaban la manera de poder ayudar a otros y de poder brindar de lo que Dios les había dado. Lo segundo que va a decir este pasaje es una enseñanza de este preso a vivir contento, sea cual sea nuestra circunstancia económica. Y tercero, es que Jesucristo es nuestra fortaleza en todo tiempo de nuestra vida. Así que ahora sí vamos al tema en particular. Quiero desarrollar 3 puntos principales y quiero que juntos me acompañe para poder verlos. En primer lugar, ¿cuál es la actitud o la relación que debe de tener el cristiano con las posesiones materiales, con lo que tenga? Sea poco, sea mucho, ¿cuál es el tipo de relación que debería de tener el cristiano con las posesiones? Indudablemente vivimos tiempos difíciles en cuanto al económico. En los últimos 2-3 años la economía de nuestro país ha cambiado radicalmente y cada vez se hace más difícil ir al súper, ir al top, hacer las compras, poner un plato de comida en la mesa. Cuestiones básicas, cada vez se hace más difícil. Por eso es que justamente el mensaje de esta mañana tiene el propósito de cubrir este fin, de aprender a vivir, como dice el apóstol Pablo, contentos, aunque lo que tengamos no sea lo que deseamos, pero sí sabemos que viene de la mano del Señor. En primer lugar, con esto de la relación del cristiano y los bienes materiales, es que todo cristiano debería de reconocer que no es dueño de nada, que Dios es el dueño de todo lo que existe, incluyendo nuestras propias vidas. Dice el Salmo 24, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Nosotros no somos dueños, somos administradores de lo que se nos ha dado, de nuestra vida, de nuestro tiempo y también de los bienes materiales. Por más que haya una escritura o que haya un título que diga el propietario de este bien es fulano de tal, todo lo que tenemos sigue siendo de Dios. Si fuera realmente nuestro, si fuera realmente de nuestra propiedad y excedería o trascendería nuestra existencia, entonces no pasaría lo que ocurre con los bienes materiales, que una vez que partimos de esta tierra, ese título pasa a ser de otro. Y otro pasa a ser el dueño de aquello por lo cual nosotros dedicamos toda nuestra vida. Ahora, la Biblia claramente dice que más allá de la cantidad de posesiones que podemos tener en esta tierra, podemos tener mucho o podemos tener poco, lo más importante es la actitud que tenemos frente a los bienes naturales. Los bienes materiales, dejan en evidencia dónde está nuestro corazón. Jesús en Mateo capítulo 6, en el famoso Sermón del Monte, Él habla mucho acerca de no afanarse por los bienes materiales, de no preocuparse, de confiar en Dios, de que si Él viste las aves y si les da de comer y todo lo demás, ¿cómo no lo hará con nosotros? Pero en ese mismo contexto, Él va a decir, no se preocupen tanto por hacer tesoros en la tierra, porque aquí en la tierra los bienes materiales son muy frágiles. La polilla los puede destruir, el óxido los puede corromper o los ladrones los pueden hurtar. Mejor hagan tesoros en el cielo, porque allí nadie podrá hacerles nada, serán siempre de ustedes. Y va a decir lo siguiente en el versículo 21 del capítulo 6, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, hay como una ligadura, como una atadura entre los bienes materiales y el corazón de cada uno de nosotros.
Tercero, la relación del cristiano con los bienes. Según la Biblia, en ese mismo capítulo de Mateo, unos versículos más adelante, Jesús va a decir que el competidor número uno por el corazón del ser humano, y déjeme decirle que este pasaje, esta escritura, fue escrita en el año 40, 50, 60 después de Cristo. Quiere decir, en el primer siglo. Podríamos imaginarnos aquellos hombres y mujeres primitivos que no eran materialistas, no había camellos 0 kilómetros o cosas por las cuales soñar. Sin embargo, Jesús va a poner en contexto, decir, el problema no es el materialismo reinante, sino que tiene que ver con el corazón de cada uno. Porque Jesús va a decir, no se pueden servir a dos señores, porque el que sirve a uno desprecia al otro. Y va a decir algo muy importante: no se puede servir a Dios y al dinero. Es decir, no se puede dar el reinado del corazón, de las intenciones, del propósito de la vida a Dios y también al dinero. Interesante que la palabra dinero en ese contexto es una palabra aramea, que es la palabra mamón. Y usted la ha escuchado seguramente en algún contexto. Este nombre, Mamón, era el dios arameo de la avaricia. Así que no tenía que ver con querer progresar o querer tener una mejor vida, porque eso todos los aspiramos, sino que tenía que ver con la avaricia. Nunca tener el corazón saciado, siempre el corazón queriendo tener más y más para mí, no más para pensar en otros. Cuarto, en relación al corazón del cristiano con los bienes materiales, hay que tener cuidado con el amor al dinero, porque como dije antes, dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el dinero como representativo de los bienes materiales en general. Por causa del dinero o de los bienes materiales se generan guerras, se generan pleitos, se generan batallas, se generan asesinatos, se genera, todo lo que usted sabe por causa del dinero. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, él dice esto: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero podrá comprar cosas, pero jamás el dinero podrá comprar las cosas importantes. Y eso es lo que la Biblia trata de enseñarnos de tapa a tapa. El dinero podrá comprar una casa, pero jamás podrá comprar un hogar. El dinero podrá comprar una cama, más linda, más nueva, lo que fuera, pero jamás podrá comprar el descanso. El dinero podrá comprar entretenimiento, pero jamás podrá comprar verdadero gozo y alegría en el corazón. El dinero podrá comprar sexo, pero jamás podrá comprar amor. El libro de Proverbios en el capítulo 17 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Es mucho mejor, aunque haya poquito, pero poder disfrutarlo en paz, que una casa donde hay abundancia, pero están a las peleas y a los gritos y al maltrato y al reclamo y a todo lo demás, muchas veces también por causa del dinero. El segundo tema que quiero tratar es el cristiano y el trabajo. Aquel que genera, o ese medio por el cual genero la provisión de los bienes para mi casa y para mi hogar. En primer lugar, lo que quiero decir bíblicamente, el trabajo es una bendición de Dios y no una maldición. Algunos creen que el trabajo es una desgracia. ¿Por qué? No sé, tengo que trabajar. No, según la palabra de Dios, el trabajo ya fue otorgado al hombre antes de que el hombre cayera en pecado. Él tenía que cuidar el huerto y tenía que velar por él. Así dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice: tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y para que lo cuidase y para que lo guardase. Quiere decir que el trabajo tiene que ver con la mirada antropológica de la Biblia. El hombre es dignificado, el hombre y la mujer es dignificado a través del trabajo. El trabajo no es una desgracia, el trabajo es una bendición. Quiere decir que tener trabajo y poder trabajar no es, nuevamente lo digo, una maldición o una desgracia, sino que es algo que nos dignifica. Algo que nos dignifica. Por eso los que gozamos de la posibilidad de tener trabajo,
Deberíamos de ir al trabajo con gozo, con alegría y con agradecimiento a Dios. Señor, gracias por el trabajo que me das. Tal vez no sea todo lo que esperaría, tal vez no gano todo el dinero que esperaría, pero gracias por el trabajo que me da, porque por medio de este trabajo y la salud que me da, puedo proveer para las necesidades de mi casa. Gloria al nombre de Dios por esto. La Biblia nos enseña mucho acerca del trabajo y el texto que voy a leer podría ayudarnos para desarrollar todo un montón de temas. Pero quiero que escuches lo siguiente. Dice Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, es decir, la hormiga, no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. No es una fábula, no es un cuentito, es un texto de las Escrituras en Proverbios capítulo 6, versículo del 6 al 11. De la hormiga, el autor del libro de Proverbios intenta que nosotros podamos sacar algunas enseñanzas para que podamos ser proactivos en el trabajo, para que podamos sacar enseñanzas de ellas para ver cómo somos como trabajadores. En primer lugar, dice que la hormiga toma la iniciativa. La hormiga va para adelante tomando la iniciativa, porque dice que no tiene capitán, no tiene quien lo dirija, no tiene quien le diga lo que tiene que hacer, pero ella sabe que se levanta a la mañana. Yo no quiero imaginarme cómo es una hormiga levantándose a la mañana, porque a veces también trabajan de noche, ¿no? ¿Cuántos se levantaron a la mañana temprano y encontraron un tremendo hormiguero? Y uno dice, ¿cuándo laburaron estas? Bueno, durante la noche también suelen trabajar, ¿no? Pero dice que no necesita capitán, no necesita nadie que las despierte, sino que rápidamente cuando le toca la hora de trabajar, sale y trabaja. Y dice que trabaja arduamente preparándose para el futuro, porque dice que trabaja en el verano, en el tiempo donde las plantas tienen sus hojas verdes y donde hay abundancia de trabajo y de comida, preparando la comida para los tiempos que van a venir, es decir, el invierno que inevitablemente van a venir. Déjame que dé algunos consejos. Yo soy pastor hace muchos años y he visto ya algunas generaciones pasar. Jóvenes a los cuales uno le dice, no abandones tu estudio por el trabajo. Esforzate, si podés hacer las dos cosas juntas, hacelas, pero no abandones tu trabajo, tu estudio, porque estás sembrando para tu futuro. Terminá la universidad, andá a la universidad. No importa si acá en Merlo no hay una carrera que te guste, no importa si no tenés dinero para viajar a una ciudad fuera para estudiar, pero hacé cualquier carrera. No te quedes sin hacer una carrera, tenés que estudiar, tenés que sembrar para tu futuro, porque mucho de tu futuro dependerá de lo que haces en este tiempo de tu vida. Si no estudiás, si no te preparás, después se te va a hacer más difícil, porque el campo laboral que se avecina, la realidad económica que se avecina, va a ser de poca demanda y de mucha oferta laboral. Y entonces va a haber pocas oportunidades de trabajo, y entonces los más destacados en cuanto a la preparación, en cuanto a la honestidad, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la prontitud para trabajar, se van a destacar por encima del resto. Es evidente que se está creando una generación conformista, que casi tiene como un desprecio por el trabajo y por el esfuerzo, que no ha perdido las aspiraciones de progreso, que no tiene proyectos, que no piensa en el futuro, que vive en el día a día. Han sido vergonzosas, y déjenme que le ponga este énfasis porque quiero que usted me escuche bien. Han sido vergonzosas las declaraciones de los políticos en finales de las elecciones. Me da vergüenza escuchar a los políticos cuáles son sus plataformas y sus propuestas políticas. ¿Sabes cuáles son algunas de ellos? De los políticos más resonantes. Si me votan a mí, van a tener alta fiesta todo el resto del año. Si me votan a mí, vamos a legalizar el consumo de marihuana. Si me votan a mí, van a tener fiesta para tener relaciones sexuales. Utilizaron palabras mucho más groseras que esto, a los que han leído las noticias. Sí, van a tener relaciones sexuales sin ningún tipo de límites. Esas son las promesas que los políticos le hacen y según los analistas de este tipo de discurso, el propósito es captar la atención de la juventud.
Imagínense una juventud que no estudia, que no trabaja, no todos, por supuesto. Aquí en nuestra iglesia tenemos jóvenes excepcionales, de verdad lo digo, y no es un chiste. Pero los jóvenes que no conocen al Señor, no estudian, no trabajan, no tienen aspiraciones hacia el futuro, consumen marihuana, consumen pornografía y así están generando o creando una generación de personas que cuando sean adultos no van a saber cómo enfrentar la vida. ¿Por qué? Por no escuchar el consejo de la palabra de Dios. La relación del creyente con el trabajo debe ser de integridad y de responsabilidad, aunque nadie te esté mirando. No hace falta que el jefe te esté mirando para hacer las cosas como corresponde. No vale si tu jefe te dijo, acomoda estas cajas, no vale cuando tu jefe no te ve ponerte a mirar el celular. No vale. Tenés que ser íntegro y responsable porque no lo estás haciendo para tu jefe, lo estás haciendo para Dios y lo estás haciendo por tu propia dignidad. Jóvenes, prepárense, estudien, siembren como la hormiga para cosechar mañana. Casi estoy hablando como le hablo a mis hijos, mire. Los que tenemos trabajo, seamos responsables, seamos íntegros, seamos esforzados. Que cuando, como ocurrió, me contaron que ocurrió esta semana o la pasada, que cuando nosotros vamos a nuestro jefe y le presentamos la renuncia porque conseguimos un trabajo mejor, el jefe casi nos ruegue para que nos quedemos. Y no que diga, hoy por fin me saqué este pesado de encima, Dios. Ya no sabía cómo hacerlo, estaba por echar, pero menos mal que tomó la decisión de irse. Sino que diga, no, hay un creyente en el trabajo. Hay un creyente, acá hay honestidad, acá no falta nada. Este llega temprano, este se queda hasta el final, a este no lo encuentro mirando el celular, este no pierde el tiempo, este trabajador vale la pena. Hay que esforzarse como trabajadores, pero por supuesto, siempre poniendo a Dios en primer lugar, sin olvidarnos de Dios. ¿Tiene un ratito más? Voy a ponerlo acá porque si no, chao. Tercero, el cristiano y la administración del dinero. Acá tenemos otro mensaje, otra serie de mensajes, ¿no? Así que vamos rapidito. El pasaje que hemos leído de Proverbios 6 también nos enseña sobre la planificación. Es decir, la hormiga se prepara porque sabe que en el futuro necesitará alimento y por eso lo recoge y lo guarda. Hace muchos años escuché una enseñanza que corroboré en estos días, donde dice que la hormiga no solamente guarda las hojitas o las ramas o lo que fuera para alimentarse de eso, sino que hace en un determinado tipo de hormigas, hace como una especie de depósito donde deja que las hojas generen un hongo y ciertos insectos que después van a ser esos los alimentos para el invierno. Cuando lo leía eso, y un poquito estudié, no me metí mucho porque si no yo después me meto y no salgo más, pero leí un poquito, es como que invierten bien lo que han cosechado, ¿no? Como que lo ponen para que se multiplique y para que ese hongo y para que esas bacterias, no insectos, bacterias, puedan ser su alimento. Así que una de las cosas que hace la hormiga es invertir bien sus bienes y aprovechar el tiempo oportuno, es decir, el verano, para poder trabajar. Así que algunos consejos en la enseñanza de la hormiga. Primero, nosotros necesitamos tener nuestro presupuesto bajo nuestro control y no bajo el control de lo que otros quieren decir que debemos de comprar o de tener. El sistema financiero o económico que nos rodea está preparado para que compremos cosas que no necesitamos con plata que no tenemos. Hoy el tema de los celulares es increíble. Celulares para el niño, celulares para la mamá, celulares para el papá, celulares para el perro, celulares para el gato, todos tienen celular. Niño de 5, 6, 7 años con celular. ¿Y en cuánto lo pagaste? No, lo pagué en 12 cuotas, pero ¿cuántas cuotas iguales tenés para el cúmulo de deuda que estás teniendo? ¿Sí? Nos dicen, no, es que tenés que tener el último, es que tenés que tener el no sé qué y el no sé cuánto. Y después estamos asfixiados sin saber cómo salir. Así que algunos consejos rapidito. Invirtamos solo el dinero
en este tiempo de crisis, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, invirtamos solo el dinero solo en lo que es necesario e imprescindibles. Solo en lo necesario. Tratemos de evitar las deudas desde todo punto de vista. Tratemos de evitarla. Voy rápido porque si no, no termino. Voy rápido, perdón, Tercero, no salgamos de garantía a nadie. Estaba en una consejería justamente de finanzas en estos días y alguien me decía, uy, estoy hasta acá porque le salí de garantía a alguien y no me avisó que no pagó y resulta que ahora mi sueldo... ¿Sabe lo que dice la Biblia? No te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Interesante. Cuarto. No pidamos prestado innecesariamente porque eso dice la Biblia que nos hace esclavos del acreedor. Proverbio capítulo 22 dice, el que pide prestado es sirviente del que presta. Y por último, en este punto, así ya doy el último punto. Si tenemos, escúcheme bien mi hermano, a ver, pongan las antenitas así. Si usted tiene alguna deuda, ¿usted tiene qué? Vamos de vuelta. Si usted tiene alguna deuda, ¿usted tiene qué? Dios desea de que seamos honestos, íntegros. Dice el Salmo 37, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos lo hacen con generosidad. ¿Qué le parece? Si tiene una deuda, a veces son difíciles, hable con su acreedor, pregúntele cómo podemos hacer para pagar la deuda, refinánciela, búsquele la vuelta, venda la bicicleta, venda el perro, venda el gato y los celulares del perro y del gato también, y pague sus deudas, por favor, no tenga deudas. Y por último, el cuarto punto. Le prometo que son unos minutitos más, unos 40 minutos más y nos vamos. El cristiano y su llamado de dar. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así, con responsabilidad, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor espera que los creyentes tengamos un corazón generoso a la hora de dar. La iglesia recibe de la generosidad de los creyentes para poder dar a los que necesitan en este tiempo. Y usted, si está cerca del liderazgo y del movimiento de esta iglesia, usted sabe que es así. Así que casi todo el año pasado y parte de este año estuvimos ayudando a familias, no porque fueran haraganes, no porque no quisieran hacer lo que estaban haciendo, sino porque no podía, porque vuelvo a repetir, la iglesia, los creyentes deben de destacarse por dar. Por dar. No debería ser un problema cuando se levanta la ofrenda en la iglesia y decir, oh, de vuelta van a pedir. ¿Ese es el corazón de un creyente? De aquel que vive agradecido, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios debemos dar con alegría. Dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto va a dar, pero no lo den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Porque si usted tiene para dar es porque primeramente fue bendecido y eso es la razón por la que damos. No podemos dar de lo que no tenemos, pero damos en agradecimiento de lo que Dios primero nos ha dado a nosotros. ¿Y cómo deberíamos dar? Bueno, con alegría. ¿Y cuánto deberíamos dar? Conforme a cómo hemos sido prosperados. El que ha sido prosperado mucho tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me has prosperado mucho? Porque yo quiero dar mucho. El que tiene poco, ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto va a dar? Poco, porque no tiene para dar, pero todos deben de tener un corazón generoso al momento de dar, abriendo sus manos para que otros sean bendecidos. ¿Cómo bendice Dios a la iglesia? Qué lindo sería de que todos los viernes, sábado, domingo nos visite un ángel del cielo y nos traiga una bolsa llena de billetes. ¿Cómo bendice Dios a su iglesia? Bendeciendo a sus hijos. ¿Cómo bendice Dios a la iglesia? Bendiciendo a sus hijos, poniendo dinero en el bolsillo de sus hijos para que su obra pueda seguir creciendo y prosperando.
Y no estoy inventando, hay miles de textos bíblicos que hablan acerca de esto. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 16, más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. O Proverbios capítulo 3, honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produces. Termino, ahora sí, conclusión. Durante todos los años que tenemos como iglesia, 16 años ya desde que nuestra congregación ha sido formada, hemos sido muy cuidadosos en lo que enseñamos sobre el dar, especialmente sobre el dar, porque hay como toda una idea, bueno, ¿de qué le voy a hablar, no? Acerca de que en la iglesia esto, en la iglesia aquello. Y obviamente pasan por alto las miles de cosas que la iglesia hace. Entendemos que hay una mentira, que hay cuentos que se dicen sobre esto, pero la realidad supera el argumento. La realidad, lo comprobable, lo tangible, supera cualquier mentira. El dar siempre es la respuesta de un corazón convertido, alguien que ha entendido que Dios debe ocupar el primer lugar en su corazón. El dar es la respuesta de un corazón agradecido, que entiende de que todo lo que tiene no le pertenece, sino que le pertenece al Señor. El dar es la respuesta de un corazón alegre. Gracias, Señor, por el trabajo, por la salud, por la posibilidad de traer pan a mi casa. El dar es la respuesta de un corazón que reconoce a Dios como la fuente de todo lo que tiene. El dar es la respuesta de un corazón que adora a Dios con su vida y que entiende que la predicación del Evangelio es más importante que cualquier otra cosa.